Bienvenidos. Aquí encontraremos material que servirá de apoyo para el desarrollo de las actividades de la unidad 4. Haga clic en la X para cerrar y ver el material didáctico. Planos eléctricos residenciales. Un esquema eléctrico es la representación gráfica de un circuito o instalación eléctrica, en la que van indicadas las relaciones mutuas que existen entre sus diferentes elementos, así como los sistemas que los interconectan. Para su representación se emplean básicamente una serie de símbolos, gráficos, trazos, marcas e índices, cuya finalidad es poder representar en forma simple y clara los elementos que se emplean en el montaje de los circuitos eléctricos. Planos eléctricos residenciales. Normatividad. Las instalaciones eléctricas contemplan el cálculo de los calibres de conductores tanto en baja tensión como en alta tensión, llamados estos últimos cables de potencia o energía. El cálculo de los interruptores de los circuitos alimentadores y derivados. El cálculo de las protecciones de sobrecarga. Cálculo del sistema de tierra. Cálculo del número de luminarias necesarios para un proyecto de alumbrado. Cálculo de centros de carga tanto de alumbrado como de control de motores. Cálculo de subestaciones eléctricas, etc. Haga clic en el botón Ver normatividad para obtener más información. Cables y secciones. Cables. El color del aislamiento del cable permite su fácil identificación. Se emplean cables rígidos, aunque es aconsejable utilizar cables flexibles porque se manejan mejor. Secciones. Todas las tomas de corriente se conectan al conductor de fase, al neutro y al de tierra. La actual normativa obliga a conectar el cable de tierra a todos los circuitos, incluido el de alumbrado. Dé clic en el botón siguiente para continuar. Tubos. Los tubos flexibles son los más recomendables para viviendas. Su diámetro depende del número y secciones de los conductores que deben alojar. Dé clic en el botón siguiente para continuar. Para facilitar el paso de los cables por los tubos, se puede utilizar una guía, anudando los cables en uno de sus extremos. Conviene situar los tubos empotrados en las paredes en recorridos horizontales a 50 centímetros, como máximo, del suelo y del techo. En cuanto a los tubos verticales, no se deben separar más de 20 centímetros de los ángulos de las esquinas. Estas distancias máximas de seguridad tienen como finalidad que los tubos no interfieran con otras canalizaciones. También se evitan así posibles inconvenientes a la hora de realizar taladros en las paredes. Dé clic en el botón siguiente para continuar. Cajas. Las cajas sirven para alojar los mecanismos, interruptores, tomas de teléfono y televisión, enchufes, pulsadores, etc. Los mecanismos se colocan en el interior de las cajas y se fijan con tornillos o con unas grapas que los sujetan por presión. Para permitir el paso de los tubos, las cajas de los mecanismos se perforan por los laterales o por la parte de atrás. Dé clic en el botón siguiente para continuar. Cajas de derivación. Las cajas de derivación también se perforan para permitir el paso de los tubos y se colocan siempre de 30 a 50 centímetros del techo. El tamaño de la caja se decide en función del número de tubos que lleguen hasta ella. Los empalmes en el interior de las cajas se realizan utilizando regleteros de conexión o clemas. Dé clic en el botón siguiente para continuar. Mecanismos. La altura de colocación de los mecanismos difiere según la habitación de la que se trate y del tipo de mecanismo. En la siguiente tabla se muestran las distancias aconsejables respecto al suelo. Cuartos de baño. En los cuartos de baño hay que tener especial cuidado a la hora de realizar una instalación eléctrica, distinguiendo entre los volúmenes de prohibición y de protección. Volumen de prohibición. Se denomina así al espacio del cuarto de baño en el que no puede existir instalación eléctrica alguna. Volumen de protección. En el interior de este espacio solo se pueden instalar aparatos de iluminación con protección especial, clase 2, sin interruptores ni tomas de corriente. En cuanto a los radiadores eléctricos, deben estar equipados con una protección diferencial de 30 miliamperios. Dé clic en el botón siguiente para continuar. Circuitos.
El circuito sencillo permite encender un punto de luz mediante un interruptor. Para las conexiones en el interior de la caja de derivación, se deben utilizar regleteros normalizados o clemas. El interruptor siempre se conecta al conductor de fase. Dé clic en el botón siguiente para continuar. Con un circuito conmutado se puede encender un mismo punto de luz desde dos interruptores, de forma independiente. El conductor de fase se conecta al conector común de uno de los interruptores, P1, mientras que el conector común del otro interruptor, P2, se conecta directamente al punto de luz. El color naranja en este cable indica que se puede poner de cualquier color y aprovechar así los sobrantes de cable. Dé clic en el botón siguiente para continuar. Conexión de tomas. En los corredores se recomienda instalar tomas cada 4.5 metros y en escaleras largas con descanso al menos uno. En garajes, cuando estos son utilizados como sitios de trabajo, se recomienda ubicar 2 tomas. En zona de ropas se deben instalar tomas especiales e independientes, cuando se pretendan instalar cargas especiales, secadora de ropas por ejemplo. Cuando se instalen tomas exteriores, estos deben ser controlados interiormente a través de un interruptor. Planos eléctricos residenciales. Cuadro de cargas. El cuadro de carga es donde se especifican la cantidad de circuitos de la instalación eléctrica y las cargas que se usarán en cada circuito. Las cargas son los aparatos y equipos eléctricos que irán conectados en el circuito, así como la cantidad de lámparas y contactos. En el cuadro se deben indicar los tipos de carga, voltaje de cada carga, amperaje, potencia en watts individual y potencia en watts total por circuito. Este cuadro se debe incluir en el mismo plano eléctrico. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Observe que la instalación tiene varios circuitos, C1, C2, C3, C4 y C5, cada uno controlado por un interruptor termomagnético o breaker ubicado en el centro de carga. Puesto que la carga total es de 8,683 watts, entonces son 2 fases las que alimentarán a dicha instalación, acometida bifásica, 2 fases, un neutro, o también se le llama monofásica, a 3 hilos. Resulta obvio que uno o más circuitos deben estar conectados a cada fase, 2 fases en este caso. Por ejemplo, C1 y C2 podrían conectarse, en la fase 1, mientras que C3, C4 y C5 en la fase 2, resultando el arreglo de la primera figura. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Resultando, carga mayor igual a 5525 watts, y carga menor igual a 3158 watts. Sustituyendo en la fórmula, porcentaje de D igual a Cm menos Cm por 100 sobre Cm igual a 5525 menos 3158 por 100 sobre 5525 igual a 42,84%. Obtenemos un enorme desequilibrio del 42,84%. Necesita reacomodar las cargas. Por ejemplo, podría ser el siguiente arreglo. Observe cómo cambió la colocación de los circuitos en las fases. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Aplicando la fórmula, porcentaje de D igual a Cm menos Cm por 100 sobre Cm igual a 4890 menos 3793 por 100 sobre 4890 igual a 22,43%. El porcentaje bajó del 42,84% al 22,43%, pero todavía rebasamos el 5% permitido, así que nuevamente procedemos a reacomodar cargas. Probemos con el siguiente arreglo. C1 más C3 igual a 3420 más 1010 igual a 4430 watts. C2 más C4 más C5 igual a 2105 más 1775 más 373 igual a 4253 watts. Porcentaje de D igual a
4430 menos 4253, por 100 sobre 4430 igual a 3,99%. El resultado es menor del 5%, por lo tanto este es el arreglo que se debe elegir, a menos que existiera una mejor alternativa. Ahora bien, ¿qué es lo que tendría que hacer en la instalación para conseguirlo? Físicamente implicaría que en el centro de carga, se movieran los circuitos, o los interruptores termomagnéticos o breakers, los cuales protegen a cada circuito, intercambiándolos de una fase a otra hasta que queden exactamente igual que en el arreglo anterior. ¿Por qué es importante el balance de cargas? Balance, o equilibrio de cargas se refiere a lo mismo, es la distribución que debe hacer todo técnico o ingeniero electricista de las cargas existentes en una instalación eléctrica, de tal manera que las fases que la alimentan lo hagan más o menos en la misma proporción para todas. Si la instalación es monofásica, es obvio que no se requerirá ningún balance. Si la instalación es bifásica, o trifásica, por norma oficial se debe hacer el equilibrio de las cargas tanto en anteproyectos como físicamente, midiendo las corrientes que circulan por los conductores alimentadores, siempre es una estimación, es sumamente complicado balancearlas y que se mantengan en constante equilibrio a lo largo de las 24 horas del día, es prácticamente imposible dado que su naturaleza es variable tanto en residencias como en comercios o en industrias, pero debe hacerse y debe buscarse que sea lo más cercano posible al equilibrio ideal, en donde circularía exactamente la misma cantidad de corriente en las dos o en las tres fases requeridas para alimentarlas. El desbalance permitido no debe exceder al 5%, lo que quiere decir que las cargas totales conectadas a cada fase de un sistema bifásico o trifásico no deben ser diferentes una de la otra en un porcentaje mayor al 5%. La fórmula para determinar el desbalance es la siguiente.